Gracias, Dani, por la canción. Es una hermosa canción que habla acerca de lo que significa esa relación con Dios. Gozo, libertad, felicidad, comunión con Dios, una relación personal con Él. Es decir, cada uno de los coros, o la gran mayoría de los coros y canciones que hemos escuchado en esta noche, hablan del resultado de un principio que tiene que ocurrir en cada una de nuestras vidas. Y ese resultado no puede ser de otra manera cuando optamos por Dios para nuestra vida. Quisiera yo compartirles en esta noche algo que me ha estado llamando mucho la atención últimamente y tiene que ver con la manera en que el Señor Jesucristo miraba, con la forma en que el Señor Jesucristo miraba. Si no me equivoco, si hay algo que hemos tenido que desarrollar a lo largo de este último año, ¿sí?, de pandemia, es nuestra capacidad de reconocer a las personas que se nos cruzan, que nos saludan, que se nos acercan o con quienes nos encontramos, porque lo único que vemos es la mitad de su cara y solamente sus ojos. Me ha sucedido saludar a personas que yo reconozco y ellos no me reconozcan, te quedan mirando como diciendo quién será, y viceversa, me pasa exactamente igual. Personas que me saludan y yo tengo que ver y tratar de relacionar esos ojos, esa mirada en el recuerdo, a ver qué es lo que tengo ahí en la ficha de mi memoria para relacionar esa mirada con un rostro completo de una persona. Hemos tenido que aprender a desarrollar esa capacidad. Y evidentemente los ojos, tal como se dice poéticamente, que son el espejo del alma, sirven muchas veces para transmitir y para comunicar muchas cosas. Y si hubo alguien que fue capaz de hacer esto, fue sin duda esa persona, fue el Señor Jesucristo, el Salvador. La mirada del Señor Jesucristo tiene el sello o la impronta que describe Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿sí?, donde dice que sus ojos, como llama, ¿sí?, capaz de penetrar profundamente en todo aquello a lo cual se pose su mirada, en todo aquel en cual él pueda mirar detenidamente, en todo aquel en cual él pueda y sabe sin duda hacerlo. Y cada uno de los que estamos aquí, la gran mayoría de los que estamos aquí, los que hemos reconocido nuestro pecado delante de Dios y hemos reconocido que la obra de Cristo a nuestro favor era lo que bastaba para ser salvos, hemos sentido experimentalmente lo que significa ser mirados por Dios. Ser mirados por Dios significa nada más y nada menos que ser mirados profundamente, ser chequeados profundamente, saber que delante de Dios no hay absolutamente nada que podamos guardar o que podamos esconder, que cada íntimo pensamiento, que cada pequeña intención oculta a los ojos de los hombres, oculta aún a los ojos de las personas más cercanas a cada uno de nosotros, es nada más y nada menos que un panorama abierto y completo ante los ojos y la mirada de Dios, ante los ojos y la mirada de Jesucristo, el Salvador. Es llamativo que a lo largo de los evangelios hay muchas referencias acerca de la manera o de las miradas del Señor Jesucristo. Él vio a Pedro y cuando vio a Pedro le marcó directamente un rumbo y un destino. Lo vio, lo conoció y lo llamó y le dio una tarea a realizar. A partir de ahora le dice a Pedro, serás pescador de hombres, marcándole a él un cambio, ¿sí?, de objetivo en la pesca. Ya no pescaría más en una barca en función de un negocio, sino que pescaría, ¿sí?, en esta metáfora utilizada por el Señor, pescaría hombres a través de una red mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más amplia, que es nada más y nada menos que el Evangelio de Jesucristo. Pero él primero vio a Pedro y al verlo lo reconoció y al reconocerlo lo llamó y al llamarlo le dio una tarea específica. Pedro también pudo experimentar otra mirada del Señor sobre el final del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Cuando Pedro niega al Señor Jesucristo, ¿sí?, tal como se le había anticipado, cuando fue reconocido aquella noche oscura, aquella noche fría, y Pedro calentándose en el fogón juntamente con aquellos
que formaban la compañía o la guardia de aquella noche, fue reconocido por otra persona que lo ve, que lo mira y dice, bueno, tú eres de la compañía de Jesucristo, tú eres uno de aquellos que ha estado con él. Y entonces Pedro, al darse cuenta de esta identificación, él pretende negar su relación, su filiación con el Señor Jesucristo, y hace lo que jamás pensó que haría, y negó al Señor Jesucristo antes de que el gallo cante tal como se le había anticipado. Pocas horas después o poco tiempo después, siendo el Señor Jesucristo trasladado de un lugar a otro, ¿sí? Llevado de un juicio a otro juicio, en uno de esos traslados, el Señor Jesucristo gira seguramente su rostro y se encuentra nuevamente con Pedro cara a cara y lo ve. Y dice que Pedro, al mirarlo, lloró amargamente. Aquella noche en que el Señor Jesucristo lo ve otra vez, Pedro llora amargamente. ¿Por qué llora amargamente? Porque fue visto como nadie jamás lo había visto. Una cosa es ser visto por Dios y ser visto por el Señor y ser llamado por el Señor a una tarea a la cual uno puede acudir en una forma entusiasta, con muchas ganas, con mucho deseo, con mucho ímpetu, con mucho ánimo. Pero otra cosa muy distinta es ser visto y reconocido cuando uno no quiere ser ni siquiera visto y ni siquiera reconocido. Cuando lo único que queda es el fracaso, cuando lo único que queda es el abandono, cuando lo único que queda es haber fallado, cuando alguna vez se prometió no fallar y no fracasar nunca. Pero cuando esto sucede, lo más que uno quiere es no ser visto por nadie. Seguramente este debe haber sido el sentir de Pedro. Y tuvo que ser visto y mirado una vez más por la mirada profunda del mismo Salvador. A lo largo de todo el Evangelio, en Juan, en Mateo, en Lucas, en Marcos, encontramos distintas referencias de la forma en que el Señor Jesucristo miraba. Yo quisiera tomar dos puntualmente en esta noche en el Evangelio según Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, por favor. Lucas capítulo 19. Versículo 1 dice lo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces el Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Difícilmente un ciego podría buscar y salvar. El que vino a buscar y a salvar era el que tenía una mirada posada sobre toda la humanidad, de la cual no tenía necesidad que nadie le diga cómo eran los hombres, porque él sabía perfectamente cómo somos los hombres y mujeres de esta tierra. El Señor Jesucristo vino con una mirada clara y definida. Su mirada era abarcativa porque alcanza a todas las personas en esta tierra, pero también es exclusiva porque se centra en uno por uno de cada una de las personas en esta tierra. ¿Cómo puede ser eso posible? Yo no lo voy a explicar. Lo que sí tiene que ver sin duda con las características de la naturaleza del mismo Señor Jesucristo, quien también es Dios y quien también tiene esta capacidad de ser omnisciente y de conocer y de saber perfectamente el estado, la vida, el pensamiento, el corazón, el sentir de cada una de las personas en esta tierra.
de cada una de las personas presentes en este lugar, de cada uno de aquellos que en esta misma hora también están conectados a través de las redes sociales en la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aquel que vino a buscar y a salvar era aquel que miraba y conocía completa y perfectamente a todas las personas. Si hay una cosa que nos avergüenza es saber que estamos siendo observados y estamos siendo observados más allá de lo que nosotros podamos saber. Esto se conoce a nivel internacional como espionaje. Hombres preparados para ir y mirar mucho más allá de lo que aquel que está siendo observado sabe, entiende o conoce. Bueno, Dios en este sentido no es ningún espía. Él, como creador de cada hombre y cada mujer en esta tierra, tiene no solamente la capacidad, sino que tiene la autoridad para ver la vida de cada uno de nosotros. Si así no fuere, si Él no tuviese esta capacidad de mirar la vida de cada uno de nosotros, entonces, ¿cómo sería capaz de juzgarnos a nosotros? ¿Cuál sería la base de su juicio si Él no nos conociera tan profundamente como nos conoce? El hecho es que sí nos conoce profundamente. Nos conoce tan profundamente que es capaz de ir hasta el lugar más recóndito donde cualquiera de nosotros se quiera esconder de Él y buscarnos y sacarnos de ese lugar. ¿Por qué? Porque nos vio antes, porque antes nos conoció, porque antes de la fundación de este mundo, Él ya sabía que seríamos hombres y mujeres pecadores, que no tendríamos oportunidad para avanzar un solo paso para alcanzar el cielo, para alcanzar la gloria. Este Señor, este Dios tan grande, en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, hizo esta tarea aquí en la tierra. Uno de los que pudo experimentar esta forma de mirar es, de acuerdo al relato que hemos leído, es Zaqueo. Zaqueo era un hombre jefe de publicanos, podríamos decir en este tiempo, el jefe de los recaudadores. ¿Sí? Rápidamente explicamos, dentro de el pueblo, mejor dicho, la nación judía estaba cautiva por una nación mucho más fuerte y más grande, el Imperio Romano. Y cada uno de aquellos pueblos que eran llevados cautivos o sometidos a cautiverio, tenían que ofrendar y tenían que pagar con sus impuestos para sostener, sin duda, todo el aparato político, militar y económico de aquel imperio. Y entonces había hombres dentro del mismo pueblo judío quienes compraban este servicio o este trabajo, y entonces ellos tenían la posibilidad de recaudar los impuestos, no para su pueblo, sino para el pueblo opresor, en este caso el Imperio Romano. Y tenían total libertad para recaudar mucho más de lo que estaba establecido en las cantidades establecidas por el imperio, y todo lo que recaudaban de más quedaba para ellos. Por esa razón, un publicano o un recaudador de impuestos, era visto como un traidor a su propia patria, a su propia nación. Era visto como alguien que era servil a los intereses de el pueblo que los estaba oprimiendo, en este caso, repito, el Imperio Romano. Pero en el caso de Zaqueo, no solamente que él era un recaudador, sino que nos dice que este hombre era jefe de los publicanos o jefe de recaudadores. Así que se imaginan que Zaqueo ni siquiera tenía la necesidad de ir él mismo a cobrar los impuestos, sino que tenía a otros a su servicio y a su trabajo que hacían esta tarea servil, pero él se quedaba con gran parte de la ganancia. Bueno, Zaqueo evidentemente era muy consciente en lo más profundo de su alma y su corazón que lo que estaba haciendo estaba mal. Yo me imagino a Zaqueo como una persona solitaria, amante del dinero, amante del efectivo, amante de todo aquello material que le pudiese dar una cierta comodidad o cierto estatus, pero aún así todo ese estatus económico no le permitía a él ingresar con total libertad en el resto de los estratos sociales de su tiempo. ¿Por qué? Porque la manera en que él adquiría ese dinero era a través de la usura o era a través de quedarse con el dinero de sus paisanos para dárselo una parte al imperio. Entonces nos encontramos con este hombre que sin duda sabía en lo más profundo de su corazón lo que significaba tener todo y no tener nada.
Tener todo y no tener nada. Ser poseedor de una fortuna, ser poseedor de bienes, ser poseedor de dinero, de lo que fuere. Él miraba hacia afuera y podía decir tengo, y él miraba hacia adentro en su propio corazón y podía decir no tengo nada, estoy vacío. Más recaudo, menos hay en mi alma. Más tengo de bienes, más vacío mi corazón. Más obtengo, menos me satisfago. Y es que de ninguna manera, absolutamente nada que no provenga de Dios puede satisfacer el corazón de ninguna persona. Hay un himno que solemos cantar que dice, no podrá el mundo entero dar al alma paz. No podrá el mundo entero dar al alma paz. Zaqueo era este tipo de persona. Seguramente que era un hombre, una persona mal visto por los demás. Por donde anduviera, por donde pasase, la mirada de desprecio de sus paisanos sería bastante notoria. Aparte de las características físicas de él, que nos indica que era una persona de baja estatura, hacía mucho más fácil mirar por sobre el hombro a Zaqueo en una actitud despectiva de parte de aquellos que lo conocían. Era la manera de contemplar a alguien que obtenía lo que obtenía o tenía lo que tenía en función de los bienes de los demás, no en función de un trabajo por lo menos reconocido como honesto. Zaqueo era objeto de la mirada más despreciable de aquellos que le conocían. Y seguramente que si alguno se acercaba a su persona era para tratar de obtener algún rédito o alguna oportunidad económica y por lo tanto, inclusive él podía estimar que aquellos que se acercaban a su propia vida ni siquiera lo hacían en una forma sincera, solamente por obtener cierto beneficio. Pero hay algo que Zaqueo sí había hecho, y era abrir su oído a todo lo que se decía acerca de una persona que había aparecido en escena, que había aparecido en la historia de su pueblo, de su propia nación, y que sabía que ese día pasaría precisamente caminando por las calles de la ciudad de Jericó. ¿Por qué Zaqueo tuvo intención de ir a ver a Jesús? Porque evidentemente él ya había escuchado acerca de Jesús. Había escuchado acerca de su capacidad para perdonar. Había escuchado acerca de su capacidad para aceptar, para amar, para recibir. Había escuchado acerca de su capacidad para dar. Había escuchado acerca de la capacidad que el Señor Jesucristo mismo tenía, no solamente para hacer los milagros visibles en las personas, en cuanto a sanidades, en cuanto a provisión, en cuanto a cubrir necesidades, sino que también había escuchado que había alguien que era capaz de mirar mucho más profundo donde nadie ve y sanar un corazón dolido y perdonar pecados no conocidos por los demás, pero sí conocidos por el propio y también conocidos por Dios. Y evidentemente esto cautivó la atención de aquel hombre pequeño. Y entonces dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, pasando por la ciudad, aquel varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, porque la multitud se apretaba y entonces él por su baja estatura no podía llegar a verle. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Versículo 5 dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió prisa. Entre el versículo y el 5, el versículo 6, tiene que haber habido un lapso de tiempo en la mente de Zaqueo, donde 1000 preguntas surcaron su pensamiento. Porque aquel al cual él quería conocer, ya le conocía a él. Aquel al cual Zaqueo quería mirar personalmente ya había sido visto por el Señor Jesucristo. Aquel al cual Zaqueo se quería acercar para poder verificar posiblemente o seguramente todo lo que había escuchado acerca de él, ya había sido
en contraprestación, mirado por el mismo Señor Jesucristo, y aquel que le había mirado conocía absolutamente todo acerca de él. Todas las expectativas que tenía Zaqueo en cuanto a Cristo eran realidades en cuanto a Cristo hacia Zaqueo. Todo lo que Zaqueo quería saber y quería corroborar en la persona del Salvador, el Salvador ya había corroborado todo lo que él ya sabía de antemano en la persona de Zaqueo. Miren, a veces las personas dicen que hasta que yo no sepa más acerca de Dios, hasta que yo no conozca más acerca de Dios, yo no me voy a acercar a escuchar la palabra. Excusas. No se trata tanto de lo que yo sepa acerca de Él. Se trata de reconocer todo lo que Él sabe de mí. Y eso es lo preocupante. Cuando Zaqueo miró hacia abajo, vio a Jesús. Y cuando Jesús miró hacia arriba, vio a Zaqueo. Y cuando Jesús vio a Zaqueo, lo primero que hace es llamarlo por su nombre. Y esto tiene que haber impactado profundamente el corazón de este muchacho. ¿Cómo puede ser? Yo vengo a conocerle a él, pero él ya me conoce a mí. Yo vengo a tratar de inquirir a ver cómo es él, pero él ya sabe cómo soy yo. Y no solamente esto, sino que también me está diciendo que me baje, que me dé prisa, que descienda, porque hay una necesidad en la persona del Salvador hacia mí, de querer morar en mi casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Por supuesto, en este relato de Lucas está lo escueto del investigador, del periodista. Pocas palabras para definir una serie de actos que llevaron desde el lugar del sicómoro, donde se baja Zaqueo, hasta la casa de él. Es decir, esto de bajar deprisa y recibirlo significa que hubo todo un proceso mientras el Señor Jesucristo seguramente seguía por las calles de la ciudad hasta llegar hasta la casa de Zaqueo. ¿Qué se habrá preguntado Zaqueo en aquel lugar? ¿Qué se habrá preguntado? Ahí hay dos miradas que se cruzan, la del hombre y la de Dios, la del pecador y la del Salvador, la del que no puede hacer nada para cambiar su condición y la de aquel que puede hacer absolutamente todo para cambiar esa condición. Al pasar el Señor Jesucristo con su atenta mirada, lo descubre camuflado, escondido en el sicómoro, pero sobre todo descubre lo que será el futuro de Zaqueo. ¿Y cuál será el futuro de Zaqueo? El futuro de Zaqueo es la buena voluntad de Dios hacia su vida. Es la buena voluntad de Dios hacia él. Es lo que Dios quería para aquel hombre pecador. Es lo que Dios anhelaba y deseaba para él. Lo que ocurre es que Zaqueo todavía no se daba cuenta. Él iba a recibir en su casa a un hombre que lo había mirado y le había dicho hasta su propio nombre, y que aún sabiendo todo lo que sabía acerca de Jesucristo, quería morar en su propia casa. Y esto fue lo que sucedió, esto fue lo que aconteció. Al ver esta situación, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esto es lo que decían acerca de Jesucristo, y era la verdad. Y se cumplía lo que se decía acerca del Salvador, que él se juntaba con hombres, con publicanos, con pecadores, con pecadoras, y que mantenían un trato y una relación con ellos, y hablaba y compartía y comía con ellos. Es que no podía ser de otra manera. Y el mismo Señor Jesucristo lo define así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido no eran objetos, eran personas, como usted y como yo, como vos y como yo. Cuando uno piensa que el Señor Jesucristo es capaz de mirar lo más profundo de nosotros somos, ¿qué pensamos? Quizás no nos escondemos arriba de un árbol, pero nos podemos esconder detrás de tantas cosas para no mostrarnos tal como somos. Nos podemos esconder detrás de ropa cara, nos podemos esconder detrás de actividades, nos podemos esconder detrás de nuestros logros, podemos escondernos detrás de nuestro estatus económico, podemos escondernos detrás de tantas cosas, pero que en definitiva no hacen nada más y nada menos que demostrar que aquel que es capaz de mirarnos en dónde estamos, también es capaz de marcar cómo estamos. Es decir, el único que es capaz de juzgar nuestra vida. Y el veredicto sobre cada hombre y cada mujer, escondido en lo que sea que se quiera esconder de Dios, siempre va a ser el mismo: culpable, pecador,
digno de muerte, digno de condenación, porque no hay absolutamente nada que podamos hacer para agradar a Dios. Y entonces en esta condición, el que da este primer paso hacia nosotros siempre va a ser Dios. Zaqueo lo experimentó en su propia vida y pudo darse cuenta cabalmente que aquel que había ido a morar en su casa era nada más y nada menos que aquel que lo conocía profundamente, que lo amaba profundamente a pesar de lo que era y que quería cambiar su vida. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor. Y esta expresión marca completamente el cambio en su forma de pensar, en su forma de ver, en su forma de sentir, pero también la manera en que recibió a Jesucristo en su casa. Ya el Señor Jesucristo no era simplemente un comensal importante, no era un profeta que pasaba por la ciudad para venir a comer con él en su casa y de esa manera tener cierta notoriedad sobre el resto de aquellos que lo conocían. En el mismo momento en que Zaqueo le dice, Señor, está rindiendo su vida y está rindiendo su corazón. Está mirando lo más profundo de su alma, de cuán alejado estuvo de Dios. Está mirando de cuántas veces hizo mal hacia otras personas, al cobrarles más de lo que debía. ¿Para qué darse con ese dinero y en esa manera transformarse en un publicano con todas las letras, en un recaudador de impuestos, pero en alguien absolutamente corrupto? El hecho de que Zaqueo le haya dicho Señor a Jesucristo marcó la diferencia. Ese fue el antes y el después. El antes y el después fue el quiebre en la relación de aquel hombre con Dios, porque comprendió que aquel que estaba en su casa era digno de ser reconocido como el que lo podía juzgar. Hasta tal punto que reconoce delante de este Señor, al cual nombra así de esta manera, al Señor Jesucristo, le reconoce que gran parte de su fortuna fue fruto de haber hecho lo incorrecto, de haber quitado a las personas más y más y más para hacerse él mismo rico sin importarle el resto de las personas. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, una expresión un poco para minimizar la realidad que él sí había defraudado a otros, dice, he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy es venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esta es una expresión para indicar que no había judío en la tierra que no fuese o que no tuviese la posibilidad de ser perdonado y salvado por este otro descendiente de Abraham, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Salvador. Zaqueo pudo ver en la mirada del Señor Jesucristo lo que nunca vio en la mirada de las personas. Porque en la mirada de la persona podía haber reconocimiento de que sí, que él era un ladrón, pero detrás de esa mirada había reproche, había odio, había desprecio. Y en la mirada del Señor Jesucristo podía ver que sí, que él sabía que él era un ladrón, pero en esa mirada había oportunidad, había amor, había espera, había todo aquello que Zaqueo necesitaba. Básicamente, el perdón. Quiero llevarlos a otra escena más en cuanto a las miradas del Señor Jesucristo, en cuanto a la mirada del Salvador. Y esa escena es nada más y nada menos que la mirada desde la cruz, la escena de la cruz, en Lucas capítulo 23. Podríamos decir que la escena de la cruz es la escena de todas las miradas centradas en un hombre y en una persona. Desde que el Señor Jesucristo comienza a caminar, cargando el travesaño para llegar hasta el patíbulo y para ser crucificado, todas las miradas se centraron en él. Todos comenzaron a mirar a aquel hombre de dolores experimentado en quebranto. La cruz se transformaría para el Salvador
en una alta torre, en donde el vigía que estaba allí clavado contemplaría a todos aquellos que estaban en la tierra mirándolo a él. Allí se cumpliría aquello que el mismo Señor Jesucristo había dicho: cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y la atención de todos aquellos que habían conocido personalmente o habían escuchado acerca de él se centraba una vez más sobre la persona del Señor Jesucristo. Y a su lado, dos malhechores clavados juntamente con él. Alguien expresó que la mirada del Señor Jesucristo podía ser en un aspecto tridimensional. En primer lugar, hacia arriba, cuando le dice a su Padre: Padre, a tus manos encomiendo es mi espíritu. El Señor Jesucristo mira hacia el Padre y sabe que está poniendo en sus manos nada más y nada menos que toda su vida, todo lo que él había sido, la perfección en la cual él había andado, ningún pecado, ninguna expresión fuera de lugar, perfecto por fuera, perfecto por dentro, la ofrenda perfecta que se daba al Padre en pago por el pecado de este mundo y de esta humanidad, pero para hacerlo más específico, por el pecado de tu vida y de mi vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una mirada hacia abajo cuando mira a su madre y le dice: mujer, he aquí tu hijo, referenciando a Juan, y a Juan le dice: he aquí tu madre, entregando a su mamá María al cuidado del discípulo amado. Pero también hay una mirada extensiva hacia ambos lados, porque aquellos que estaban siendo crucificados juntamente con él, los dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha, estaban siendo mirados profundamente por aquel que estaba clavado en la cruz. Yo siempre trato de pensar estas escenas, las escenas que a mí más me impactan en cuanto a la cruz, y es el Señor en relación con los ladrones que están a su lado, uno de un lado y otro del otro. En todo el tiempo en que el Señor Jesucristo estuvo clavado allí en la cruz del Calvario, los ladrones a su lado, más cerca que cualquier otro de los que estaban a su alrededor, allí abajo en la tierra, podían ver y podían escuchar absolutamente todo lo que él hacía y todo lo que él decía. Eran los espectadores de lujo de una situación que no se volvería a repetir jamás. Eran los, podríamos decir, los que estaban en la primera fila para contemplar la escena que cambiaría absolutamente toda la tierra y toda la humanidad. Eran aquellos dos hombres los que estarían mirando constantemente al Salvador. Pero esos dos hombres serían objeto de la mirada hacia uno y hacia otro de los ojos del Señor Jesucristo. La historia, el relato bíblico nos cuenta y nos dice que en principio, cuando el Señor Jesucristo es clavado en la cruz y es ascendido y es levantado y posicionado en aquel lugar, en el monte de la Calavera, dice que al principio los dos se reían de él, los dos se mofaban de él. Tú que eres el Hijo de Dios, tú que tienes poder, bueno, si dices que eres tal, que eres cual, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Si dices que tienes tal poder, ¿por qué no haces esto que sería de tanto beneficio? Si eres tan bueno, ¿por qué no lo haces? Claro, la tentación siempre estuvo presente y acompañó al Señor Jesucristo hasta el último momento de su vida. Y sin embargo, él sabía que para esa hora había venido, para esa hora él había nacido, para esa hora él había llegado. Él sabía que ese era el momento clave y crucial, no solamente de su vida en su relación con el Padre, sino que era el momento crucial para todo un pueblo, para toda una nación y para toda la humanidad, pero para cada persona en particular. La escena de la cruz sigue siendo lo que tendrá que impactar al hombre que quiera acercarse a Dios. La escena de la cruz tiene que seguir siendo la escena en donde todo hombre y toda mujer que se da cuenta que está lejos de Dios tendrá que contemplar
para verse a sí mismo, porque aquel que estaba muriendo en la cruz lo estaba haciendo por mis pecados y por los tuyos. Y desde aquellos dos hombres que fueron mirados de la misma manera y que fueron contemplados de la misma manera, uno tuvo una manera de mirar y el otro tuvo una manera distinta de mirar. El Señor los amó por igual. Yo creo que el Señor sin duda amó por igual al ladrón de la izquierda y al ladrón de la derecha. Y estaba entregando su vida por el ladrón de la izquierda y por el ladrón de la derecha. Y estaba derramando su sangre que perdona pecados, que limpia pecado por el ladrón de la izquierda y por el ladrón de la derecha. Y sin embargo la respuesta no fue la misma. No sé cuál de los dos, si el de la izquierda o el de la derecha, respondió positivamente. Pero de los dos, mientras que uno comenzaba otra vez a injuriar, el otro, con una mirada distinta a cómo había comenzado esa escena de muerte, le dice, ni siquiera tú temes en esta hora de nuestro padecimiento, en esta hora de la muerte. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Miren, la mayoría de los coros que cantamos en esta mañana, esta noche, y la canción que cantó Dani en esta noche, tiene que ver con el resultado de un cambio en nuestra vida. Todo lo que hemos cantado acerca de nuestra relación con Dios, nuestro trato con Dios, de entregarle nuestra vida a Él, de nuestro gozo, de nuestra nueva posición, todo eso tiene que ver con un punto. Miren, el ladrón de la cruz que creyó en Jesucristo nunca tuvo oportunidad de hacer esto. Nunca tuvo oportunidad de ir a una iglesia. Nunca tuvo oportunidad de ser un discipulado. Jamás tuvo a un líder, un anciano, un pastor que lo llame, que lo exhorte, que lo anime. Simplemente lo que él tuvo fue una sola oportunidad. Una sola oportunidad. Y no la desaprovechó, no la dejó pasar. Yo me imagino al Señor Jesucristo clavado entre el cielo y la tierra, contemplando y mirando con el mismo amor a uno y al otro, y dándose cuenta que en la reacción de uno y del otro estaban, sin duda, resumidas lo que sigue siendo las decisiones de las personas en esta tierra. Todos son mirados con la misma mirada de amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos mira sin duda con esa mirada de amor. Cristo contempló a aquellos dos hombres con una mirada de amor. Él mismo contempló a la multitud y le pidió al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, clavado allí en la cruz. Pero no todos vieron de la misma manera al Señor Jesucristo. Como alguien dijo, de los dos ladrones, uno solo se salvó. Uno solo se salvó para que entendamos que hay esperanza, pero uno solo se salvó para que entendamos que no hay que jugar con las oportunidades que Dios presenta. Dios los contempló, el Señor los miró y ofreció la misma oportunidad de salvación a los dos, pero solamente uno recibió y accedió a esa oportunidad. En esta noche yo no tengo duda que siempre es así. A veces perdemos de vista esta realidad. Es que desde el mismo momento en que se abren nuestros ojos en la mañana, en un nuevo día de vida que Dios nos da, comenzamos a andar paso tras paso, ¿sí? Nuestras 24 horas de existencia y de actividades bajo la mirada de Dios. Para los que somos sus hijos, es una mirada de atención, es una mirada de cuidado, es una mirada de bendición, es una mirada de provisión, es una mirada de perfecto amor del Padre para aquellos que ya somos sus hijos de Dios. Para aquellos que no son sus hijos, para los que todavía no han pedido perdón por sus pecados. El día de mañana, cuando, si el Señor lo permite, y comenzamos un nuevo día, cuando des el primer paso de tus actividades, va a ser un paso también bajo la mirada de Dios. Pero va a ser bajo la mirada de un Dios que te conoce perfectamente, que te da
nuevamente una oportunidad y que te dicen no le desaproveches, no le desaproveches. Toma el momento, toma el tiempo, toma la oportunidad de detenerte un momento en tu vida, como lo hizo Zaqueo cuando fue mirado por Jesucristo y no dejó pasar ese tiempo, como lo hizo el ladrón de la cruz que se arrepintió, que no dejó pasar ese tiempo, ese momento, esa oportunidad. Toma un momento en tu vida para detenerte y decir, Señor, te necesito. Quizás no soy tan pecador como Zaqueo, quizás no cometí todos los males que cometió uno de los ladrones de la cruz, pero la verdad que reconozco que sí, que soy un pecador y que por lo tanto, bajo tu mirada, no hay nada que esconder. No hay nada que esconder. Quisiera en esta noche, habiendo considerado principalmente que Dios nos mira a todos y que no hay nada ni nadie que pueda escaparse a lo que Él ve, que medites profundamente qué es lo que Dios ve en tu corazón. ¿Verá lo mismo que vio en Zaqueo? ¿Verá lo mismo que vio en aquellos dos hombres que murieron uno a cada lado de la cruz? Y que tomes una decisión. Y que esa decisión tenga que ver nada más y nada menos con que necesitas el perdón de Dios por todo aquello que Dios ve en tu vida. Que quizás no lo ve nadie más, pero Él sí lo ve. Y Él te quiere perdonar. Vamos a orar. Y si alguien en esta noche, dándose cuenta o sintiendo en sí mismo la mirada de Dios, aquella mirada profunda que va más allá de lo que nosotros podemos entender, si se da cuenta que está en ese punto, ¿por qué no se detiene en su vida? Y le dice, Señor, como dice un coro que cantamos, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Y en función de eso, te quiero pedir perdón. Porque todo aquello que yo pretendo esconder no sirve, es pecado y me lleva a una condenación eterna, tal como le sucedió al otro ladrón de la cruz, que mirando y que viendo no quiso ver y no se quiso arrepentir. Que en esta hora puedas pedir perdón por tus pecados. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, esta realidad tan grande y tan inmensa como es de saber que el Señor Jesucristo, el mismo Dios, nos ve y contempla nuestra vida en profundidad. Desde el primer minuto desde el primer segundo de nuestra vida, hasta la edad que tenemos hoy, Señor, tú nos has mirado, tú nos has conocido. Cada paso, cada palabra, cada decisión, cada pensamiento, cada sentir, cada sentimiento, cada cosa que hicimos, cada pecado que cometimos, cada falta que fue llevada a cabo, Señor, por cada uno de nosotros. Todo lo viste, todo lo contemplaste, todo lo conociste. Y aún así, Señor, nos amaste. Quisiéramos que en esta hora, anhelamos que en esta hora, todos aquellos que somos conscientes de la mirada de nuestro Dios, de nuestro Salvador, podamos entender esta gran necesidad de ser perdonados de todos nuestros pecados y que el único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Llegará un día en donde aquel que nos mira con amor tendrá que vernos con justicia y tendrá que ver a aquellas personas que rechazaron el mensaje de salvación y ya no habrá oportunidad. Señor, que la oportunidad que se presenta hoy no sea desechada y confiamos en que tu Santo Espíritu obrará en corazón y pensamiento de aquellos que están en este lugar presente o que están escuchando o que escucharán tu palabra y que comprenderán que ante tus ojos nada se puede esconder, pero que ante tus ojos pueden conseguir el perdón que necesitan. Señor, nos dejamos en tus manos y te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga.